Alejandro era un playboy malcriado, así que tomé las riendas como directora general de Corporación Herrera en su lugar. Bajo mi mando, la empresa floreció. En la fiesta de celebración de un gran proyecto, Alejandro apareció con su exnovia, embarazada Isabel. Casarme con una plebeya como tú fue un arreglo de conveniencia. Ahora que Isabel y yo hemos reavivado nuestra relación, la madre de mi hijo merece dirigir Herrera Corp. Estás despedida, así que lárgate. Miré a mis suegros que titubeaban antes de hablar. Con un suspiro dije, tú no tienes autoridad para despedirme. Te daré una última oportunidad, insistió Alejandro. Que ella aborte y corte todo vínculo conmigo. Entonces aún podríamos ser una familia. Todos rieron, creyendo que estaba delirando por aferrarme a mi puesto. Sonreí. Con calma. Tienes razón. Sí tengo las cualificaciones para seguir aquí. Después de eso, el salón lleno de socialites guardó silencio un instante. Luego estallaron en murmullos. La señora Herrera debe de haber perdido la chaveta. Sin la familia Herrera no sería nada. ¿Qué tonterías dice? Ya ni deberíamos llamarla señora Herrera. Ahora es una esposa descartada. Una don nadie. Vuelve a ser una plebeya. Olivia, ¿por qué no lo aceptas con gracia? De todos modos, el niño nunca llevaría tu apellido. Si no eres la madre biológica, ¿qué importa? Sé feliz siendo madrastra. En medio de las burlas, Alejandro me fulminó con la mirada. Olivia, no finjas fortaleza. Ya no tienes ese privilegio. Sin mí, no eres el bello rostro aristocrático de Herrera Corp. Recordé nuestros años de pasión, 3 años de matrimonio que él tiró por la borda con facilidad. Aún así, me dolía el corazón. ¿Has pensado en cómo le explicarás esto a tus padres? Le solté, con voz gélida. Su expresión se tornó fría, con desdén en los ojos. Si no te hubieras arrastrado ante mis padres, ¿crees que me casaría contigo? Venimos de mundos distintos. Ya no soporto estar contigo. ¿Qué derecho tienes? ¿Para ser directora general de Herrera Corp? Mis padres, obvio, tomarán mi lado. ¿De veras? Crucé los brazos. No lo daría por sentado. Al verme tan segura, los invitados se quedaron boquiabiertos. ¿Tendrá Olivia algún as bajo la manga? Porque pensándolo bien, Herrera Corp antes de ella era apenas una empresa más. En los 3 años que dirigí, la firma, su valor se multiplicó varias veces. Y ni hablar de ese proyecto multimillonario de 1,000 millones de pesos. Con eso, la empresa podría navegar con éxito durante años. Mientras los elogios hacia mí se esparcían, Isabel resopló con desprecio. Por muy capaz que seas, sigues siendo una empleada. Cuando estés despedida no vas a valer ni un centavo. Ubica tu lugar. ¿Así lo ves? Pregunté a Alejandro con seriedad. Él me miró con un deje de lástima. Despedirte es definitivo. Te ofrezco 2 millones de pesos por dejarlo todo. En paz. Me pareció un insulto. ¿Crees que 2 millones cubren 3 años de mi vida? Solo este proyecto de 1,000 millones vale 100 veces eso. Alejandro bufó. Lo sabrás injusto, pero ¿qué derecho tienes de hablar de justicia? Olivia, recuerda que nunca firmaste un contrato. Así que si te echo sin un centavo, es mi prerrogativa. Si eres inteligente, te vas con el dinero y punto. Todos me miraban con lástima. Casi me sentí tentada a ceder, pero recordé que yo pensaba que trabajaba para la empresa de mi propia familia, así que no insistí en un contrato. Imaginé que Alejandro querría que Isabel me reemplazara. Ella fue su primer amor y lo abandonó cuando Herrera Corp atravesaba dificultades. Ahora que la puse en el rumbo correcto, había venido a cosechar los frutos. ¿Cómo podía él ser tan ciego? La ira me invadió y hablé con voz helada. Alejandro, no tienes autoridad para despedirme. Te doy una oportunidad. Haz que ella aborte y dedícate a mí. Aún podríamos ser una familia, pero es tu única chance. Alejandro me fulminó, señalándome con furia. ¿Quién te crees para dar órdenes? Isabel llevará al heredero de Herrera. A partir de ahora mi devoción es para ella. Y tú, por muy de rodillas que ruegues, estás despedida. Vete. Los invitados se carcajearon de mi osadía, pero me importó un comino. Jamás lanzo amenazas vacías. Tenía suficientes cartas para plantar ese ultimátum. Si no cumplía mi promesa de amarle, habría perdido todo cuando me engañó. Lo miré con firmeza.
¿Así que quieres despedirme y divorciarte por esta trepadora?, le advertí. Olivia. ¡Perra vil! Isabel estalló en insultos. La verdadera arpía aquí eres tú. ¿Estás enajenada?, gritó. Alejandro la abrazó sin dudar. Eso es, Olivia. Ya no te quiero. Sin tu vínculo conmigo, no tienes derecho a estar al frente de Herrera Corp. Isabel y nuestro hijo somos ahora la familia. Me encogí de hombros. Qué lástima, has perdido tu última oportunidad. Su rostro se endureció. Deja de hacerte la importante. ¿Crees que aún eres la todopoderosa directora de Herrera Corp? Sin mí no eres nada. Isabel me señaló con desprecio. ¿Eres un perro? Solo ladras tonterías mientras tu cerebro funciona mal. Dame el proyecto ya. Le aparté la mano. ¿Crees que cualquier golfa puede manejar esto? ¿Perdiste la razón? Alejandro me empujó y tomó tiernamente la mano de Isabel. ¿Te duele, cariño? Alex, si no quiere ceder, seamos imprudentes, susurró Isabel. Él asintió, mirándome con desdén. Da igual si colaboras o no. Mi padre ayudará a Isabel. Me eché a reír. ¿Y qué te hace creer que tu padre la aceptará?, le advertí. Ser la madre biológica no garantiza que nuestro hijo lleve tu apellido. Claro que sí, rió Isabel. Alex y yo decidimos que el primer hijo llevará mi apellido, Vega. ¿Ves la diferencia? Esto pasa cuando te aman versus cuando eres indeseada. Te arrastraste años y aún así no vales ni una hebra de mi cabeza. Los invitados se unieron a las risas. Para ellos yo era la oportunista que quiso medrar con un apellido ilustre. Pero yo conocía bien mi valor. Había salvado de la quiebra a varios socios. Me veían casi como una benefactora. Ahora me despreciaban por pura hipocresía. Entonces alcé mi copa de champán, la giré suavemente y bebí un sorbo. El murmullo perdió fuerza. Mi compostura hizo dudar a más de uno. En aquel gran salón, nadie se atrevió a obligarme a marcharme. Pero Alejandro no creía que pudiera darle la vuelta a la tortilla. Miraba impaciente hacia la entrada, hasta que sus ojos brillaron. «¡Mamá, papá, por fin llegaron!», exclamó Alejandro ufano, tomando del brazo a su padre. Se volvió hacia mí con aire arrogante. «Dijiste que nadie aquí podía despedirte, Olivia. Pero mi padre sí tiene esa autoridad, ¿verdad?», declaró Alejandro con una sonrisa triunfante. Silencio tenso invadió el salón. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando ver mi humillación final. Isabel se aferró al brazo de Alejandro, su rostro iluminado con una mezcla de malicia y satisfacción anticipada. El padre de Alejandro, don Roberto Herrera, se acercó con paso firme, su expresión impenetrable. A su lado, doña Elena, su esposa, me observaba con una mirada que no pude descifrar. «Olivia», comenzó don Roberto con voz grave, «mi hijo me ha puesto al tanto de la situación. Dice que has sido informada de tu despido y que te niegas a aceptarlo». Respiré profundamente, sintiendo el peso de cada mirada sobre mis hombros. Por 3 años había reconstruido esta empresa desde sus cimientos, sacrificando noches, fines de semana, incluso mi salud por momentos. Y ahora, se esperaba que me marchara sin más, reemplazada por una mujer que no sabía nada sobre nuestras operaciones. «Don Roberto», respondí con voz firme. «Con todo respeto, ni siquiera Alejandro puede despedirme, y me temo que usted tampoco». Las risas ahogadas y los murmullos recorrieron la sala. Alejandro soltó una carcajada despectiva. «¿Qué estupidez es esta, Olivia? Mi padre es el presidente del consejo, el dueño mayoritario de Corporación Herrera. Su palabra es ley». Mantuve la compostura, a pesar de sentir que mi corazón latía con fuerza. Este era el momento que había anticipado durante meses, el resultado de mi arduo trabajo no solo para salvar la empresa, sino para protegerme a mí misma. «No, Alejandro, tu padre ya no es el accionista mayoritario», dije con calma. Las risas cesaron abruptamente. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de confusión. «¿De qué diablos hablas?». Abrí mi bolso y saqué una carpeta negra con el logo de Corporación Herrera en relieve. La abrí lentamente y extraje varios documentos. Cuando asumí como directora general, la empresa estaba al borde de la quiebra. Los inversionistas estaban retirándose y las acciones habían caído un 70%. Comencé.
mi voz resonando en el silencio absoluto del salón. Durante los últimos 3 años, cada vez que cerrábamos un proyecto exitoso, compraba acciones de la empresa utilizando mis propios bonos y parte de mi salario. Entregué los documentos a don Roberto, cuyas manos los recibieron con visible tensión. Como, verá, en estos momentos poseo el 38% de las acciones de Corporación Herrera, mientras que usted mantiene el 35%. El resto está distribuido entre accionistas minoritarios. Don Roberto revisó los documentos con manos temblorosas, mientras Alejandro, con el rostro descompuesto, se acercaba para mirar por encima de su hombro. «Esto es imposible», murmuró. «Alejandro, no puedes haber comprado tantas acciones sin que nos diéramos cuenta». «Todo perfectamente legal», respondí. «Tu padre delegó la gestión financiera completamente en mí. Firmó estos poderes hace 2 años, cuando demostramos el primer crecimiento significativo. Cada transacción está registrada y aprobada, aunque evidentemente nadie prestaba suficiente atención a los detalles». Isabel, que hasta ahora observaba la escena con incredulidad, dio un paso adelante. «Eso no importa. Alejandro sigue siendo un Herrera. Esta empresa lleva su apellido, no el tuyo. Además, ¿quién va a seguirte a ti sin el respaldo de la familia?». Sonreí levemente. «El apellido es importante, Isabel. Tienes razón. Pero los resultados lo son más. Pregúntale a cualquiera de nuestros inversionistas quién preferirían que dirija. ¿La empresa? ¿La persona que multiplicó su valor por 10 en 3 años? ¿O el hijo caprichoso que nunca mostró interés en los negocios hasta que empezaron a ser rentables?». Don Roberto levantó la vista de los documentos, su rostro pálido. «Estos documentos son auténticos», declaró finalmente girándose hacia su hijo. «Olivia es la accionista mayoritaria de Corporación Herrera». El jadeo colectivo en el salón fue audible. Alejandro me miraba como si me viera por primera vez, una mezcla de rabia y asombro en su rostro. «¡Eres una manipuladora!», gritó. «Te casaste conmigo para esto, para robar la empresa de mi familia». Sacudí la cabeza. «Te casé contigo porque te amaba, Alejandro. Invertí en la empresa porque creía en su potencial. Y ahora, como accionista mayoritaria y directora general, te informo oficialmente que estás suspendido de todas tus funciones hasta nuevo aviso». Se hizo un silencio sepulcral. Alejandro se quedó inmóvil, con la boca abierta. Doña Elena, que había permanecido callada todo este tiempo, se acercó y me miró fijamente. «Olivia, ¿qué pretendes hacer ahora?». «Lo que siempre he hecho, doña Elena. Dirigir esta empresa, con integridad y visión. El proyecto de 1.000 millones que celebramos hoy es solo el comienzo». Roberto Herrera carraspeó, recuperando parte de su compostura. «Olivia, esto es inesperado. Quizás deberíamos discutirlo en privado. Buscar un acuerdo que beneficie a todos». «Por supuesto, don Roberto», asentí. «Siempre he valorado su experiencia y consejo, pero ahora mismo creo que es mejor que su hijo y su acompañante abandonen esta celebración. Este es un momento importante para la empresa, y no permitiré que se convierta en un circo». Isabel, que había perdido todo color en el rostro, tiró del brazo de Alejandro. «Alex, vámonos de aquí. Esto es humillante». Alejandro no se movió, su mirada clavada en mí con una intensidad perturbadora. «No has ganado, Olivia. Esto no termina aquí». «Tienes razón», respondí calmadamente. «Esto no termina. Apenas comienza. Y tú puedes decidir si quieres ser parte del futuro de Corporación Herrera o no». Don Roberto hizo un gesto a su hijo. «Alejandro, es mejor que te vayas ahora. Hablaremos mañana». Con una última mirada de odio, Alejandro permitió que Isabel lo arrastrara hacia la salida. Los invitados se apartaban a su paso, sus expresiones variando entre la conmoción y el disimulado deleite ante el drama inesperado. Cuando se cerraron las puertas tras ellos, levanté mi copa hacia los presentes. «Agradezco a todos su presencia esta noche. Celebramos no solo un contrato histórico, sino el comienzo de una nueva era para Corporación Herrera. Una era de transparencia, innovación y crecimiento sostenible». Las copas se alzaron lentamente en respuesta, mientras los invitados asimilaban lo que acababan de presenciar. En sus ojos podía ver algo nuevo, ya no lástima ni desprecio, sino un respeto cauteloso mezclado con curiosidad. Don Roberto se acercó a mi lado y, para sorpresa de todos, colocó una mano sobre mi hombro. «Ah, mi nuera», dijo levantando su copa.
Una mujer que nos ha demostrado a todos el verdadero significado de la visión empresarial. Su esposa se unió a él, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Y así, de pie entre los que habían querido verme caer, supe que esta noche marcaba, no el final, sino el verdadero comienzo de mi historia. Después de la fiesta, me reuní en privado con los padres de Alejandro en el despacho de la empresa. Don Roberto se desplomó en el sillón de cuero negro, aún sosteniendo los documentos que había revelado horas antes. Doña Elena permaneció de pie, observándome con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. ¿Desde cuándo lo planeaste?, preguntó don Roberto finalmente, su voz cansada. Me senté frente a él, manteniendo mi postura firme. No hubo ningún plan al inicio, respondí honestamente. Cuando me convertí en directora general, mi única preocupación era salvar esta empresa. Ustedes me dieron esa oportunidad y la aproveché. ¿Cuándo comenzaste a comprar acciones?, insistió. Abrí mi portátil y mostré una hoja de cálculo detallada. La primera compra fue hace 2 años y medio, cuando cerramos el contrato con Grupo Mendoza. Utilicé mi bono completo para adquirir un pequeño porcentaje. En ese momento, las acciones valían muy poco. Don Roberto asintió lentamente, reconociendo la época. La empresa apenas comenzaba a recuperarse de años de mala gestión. Recuerdo ese periodo. Nadie quería nuestras acciones. Incluso yo consideré vender mi parte. Lo sé, dije. Me ofrecieron comprarlas. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Quién? Santiago Vega, padre de Isabel. Quería adquirir Corporación Herrera a precio de liquidación. Doña Elena se tensó visiblemente. ¿Santiago Vega? ¿El mismo Santiago que ahora es suegro de Alejandro? Asentí, sintiendo un sabor amargo al recordar aquellos días. El mismo. Intentó aprovechar la situación desesperada de la empresa. Me contactó directamente, sabiendo que yo era la directora general. Me ofreció un porcentaje si convencía a don Roberto de vender. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó don Roberto, su voz mezclada con indignación y confusión. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo nosotros, indiferente a nuestros dramas personales, porque en ese momento, ustedes acababan de confiar en mí para dirigir la empresa. Si les hubiera dicho que Santiago Vega intentaba una adquisición hostil, habrían pensado que era una excusa para justificar los malos resultados iniciales. Decidí demostrarles con hechos que podía salvar Corporación Herrera. Doña Elena se acercó a su esposo y colocó una mano sobre su hombro. Siempre supe que había algo extraño en esa chica, la forma en que reapareció justo cuando la empresa comenzó a recuperarse. Don Roberto golpeó el escritorio con frustración. Y ahora mi hijo ha caído directo en su trampa. ¿Crees que Isabel está embarazada realmente? Me encogí de hombros. No lo sé, pero lo que sí sé es que su reaparición coincide exactamente con nuestro proyecto de 1.000 millones y la inminente salida a bolsa. Doña Elena me miró fijamente. Olivia, necesito que seas completamente honesta. ¿Por qué te casaste con nuestro hijo? La pregunta me golpeó directamente, pero ya había anticipado que surgiría. Volví a sentarme, sosteniendo su mirada. Me casé con Alejandro porque lo amaba. Cuando nos conocimos, yo trabajaba en finanzas globales como analista junior. Él me cortejó durante meses, me habló de sus sueños para Corporación Herrera. Me hizo creer que compartíamos la misma visión. Don Roberto soltó un suspiro pesado. Y luego descubriste la verdad. Que mi hijo no tenía ningún interés real en la empresa. Asentí lentamente. Me di cuenta poco a poco. Al principio, pensé que solo necesitaba tiempo para adaptarse, para encontrar su lugar. Cuando usted me ofreció el puesto de directora general, creí que sería temporal, que eventualmente Alejandro asumiría el control. Pero él nunca mostró interés, excepto en los beneficios que la empresa le proporcionaba. Doña Elena se sentó, finalmente, su rostro reflejando una tristeza profunda. ¿Sabes? Siempre fuiste mucho más de lo que Alejandro merecía. Cuando te trajo por primera vez, vi algo en ti que me recordó a mí misma hace 40 años. Esa determinación, esa inteligencia práctica. No entiendo, dije, genuinamente confundida. Si vio algo en mí, ¿por qué nunca? ¿Por qué nunca te defendí cuando Alejandro te menospreciaba?, completó ella. Porque cometí el error de creer que mi hijo cambiaría, que vería lo afortunado que era de tenerte. Y porque en esta familia,
Roberto y yo aprendimos a no interferir en los matrimonios de nuestros hijos. Don Roberto se inclinó hacia adelante, sus ojos cansados, fijos en mí. Lo que no entiendo es por qué sigues aquí, Olivia. Tienes el control de la empresa. Podrías haberte divorciado de Alejandro hace meses, cambiar el nombre de la compañía, hacerla completamente tuya. ¿Por qué esperar a que él te humillara públicamente? Me quedé en silencio un momento, ordenando mis pensamientos. Porque, a pesar de todo, sigo creyendo en el legado de Corporación Herrera. No quería ser quien destruyera eso. Esperaba que Alejandro madurara, que viera el potencial que teníamos juntos. Doña Elena me estudió con renovado interés. Hay algo más que no nos estás diciendo, ¿verdad? Respiré profundamente. Era el momento de revelar la última parte de mi historia, aquella que había mantenido en secreto incluso de Alejandro. Antes de conocer a su hijo, yo ya conocía Corporación Herrera. Comencé. Mi padre trabajó aquí durante 20 años, en el departamento de ingeniería. Carlos Méndez. Los ojos de don Roberto se abrieron con reconocimiento. ¿Carlos? ¿El ingeniero que desarrolló el sistema hidráulico que patentamos en los 90? Él mismo, confirmé. Mi padre dedicó su vida a esta empresa. Cuando enfermó de cáncer, siguió trabajando hasta que físicamente ya no pudo levantarse de la cama. Murió creyendo en Corporación Herrera, convencido de que sus innovaciones ayudarían a construir un futuro mejor. No tenía idea de que eras su hija, murmuró don Roberto. Él nunca mencionó, porque yo se lo pedí, expliqué. Quería forjar mi propio camino, demostrar mi valía sin la sombra de mi padre. Estudié finanzas en lugar de ingeniería, trabajé en otras empresas, pero siempre seguí de cerca el desarrollo de Corporación Herrera. Cuando conocí a Alejandro en aquella gala benéfica, no sabía quién era él al principio. Fue una coincidencia. O el destino, añadió doña Elena en voz baja. Cuando descubrí que era un Herrera, sentí curiosidad. Mi padre siempre hablaba con tanto respeto de esta familia. Y luego, cuando me enamoré de Alejandro y vi el estado real de la empresa, supe que tenía que hacer algo. No podía permitir que el legado de mi padre se perdiera. Don Roberto se levantó lentamente y caminó hacia un gabinete en la esquina del despacho. Lo abrió y sacó una carpeta amarillenta. La colocó sobre el escritorio y la empujó hacia mí. «Las patentes de tu padre», dijo. «Durante años fueron la columna vertebral de nuestras operaciones. Sin ellas, Corporación Herrera habría desaparecido hace mucho tiempo». Tomé la carpeta con manos temblorosas. Dentro reconocí la letra pulcra de mi padre, sus dibujos técnicos, sus anotaciones minuciosas. Cuando la empresa empezó a fallar, usamos estas patentes como garantía. Para préstamos, continuó don Roberto. Estábamos a punto de perderlas cuando tú llegaste y cambiaste todo. No lo sabía, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca revisé los registros de propiedad intelectual. Quizás porque, en el fondo, no querías confirmar tus sospechas, sugirió doña Elena. ¿Sabías que si descubrías la verdad sobre el estado de las patentes de tu padre, te resultaría aún más difícil mantener la objetividad? Me quedé en silencio, absorbiendo la información. Todo encajaba ahora. Mi impulso de salvar la empresa, mi determinación a pesar de las humillaciones, mi renuencia a romper completamente con los Herrera. Don Roberto se aclaró la garganta. ¿Qué piensas hacer ahora, Olivia? ¿Cuál es tu plan para la empresa? Lo mismo que he estado haciendo durante 3 años, respondí con firmeza. Construir sobre los cimientos que personas como mi padre establecieron. Innovar, crecer. Pero ahora, sin tener que preocuparme por los caprichos de Alejandro o las amenazas de personas como Isabel y su padre. Don Roberto intercambió una mirada con su esposa antes de volver a dirigirse a mí. Queremos apoyarte, Olivia. Hemos visto lo que has logrado, cómo has transformado Corporación Herrera. Pero Alejandro sigue siendo nuestro hijo. Lo entiendo perfectamente. No pretendo excluirlos a ustedes de la empresa. Al contrario, valoro su experiencia y su consejo. Pero necesito tener la certeza de que entienden quién está al mando ahora. Doña Elena asintió lentamente. Lo entendemos. Y creo que, en el fondo, siempre supimos que este día llegaría. Solo esperábamos que fuera en circunstancias diferentes. Me levanté, sintiendo el peso de las revelaciones de la noche. Mañana tendremos que enfrentar las consecuencias de lo ocurrido hoy,
Alejandro no se quedará quieto. Isabel y su padre, tampoco. Estamos preparados, afirmó don Roberto con una determinación que no le había visto en años. Esta vez estaremos de tu lado, Olivia. No como nuestra nuera, sino como la líder que Corporación Herrera necesita. Al salir del despacho, sentí una extraña mezcla de alivio y aprehensión. Durante años había cargado con secretos y responsabilidades, siempre al borde del precipicio. Ahora, finalmente, podía respirar. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina. Los empleados me observaban con una mezcla de curiosidad y respeto, renovado. Las noticias viajaban rápido, y estaba segura de que la historia de lo ocurrido en la fiesta ya había recorrido toda la empresa, probablemente con múltiples versiones. Martina, mi asistente de confianza, me esperaba con una taza de café y una expresión de preocupación. Buenos días, Olivia. Don Roberto llamó hace media hora. Solicita una reunión urgente del consejo para las 10. Gracias, Martina. Por favor, confirma mi asistencia y prepara las presentaciones del nuevo proyecto. Mientras revisaba los correos acumulados durante la noche, noté uno de remitente desconocido. El asunto era simple. Isabel Vega, información urgente. Con cautela, lo abrí. Estimada señora Herrera, mi nombre es Claudia Montero, ginecóloga en el Hospital San Vicente. Hace 2 días atendí a la señorita Isabel Vega, quien solicitó una prueba de embarazo para presentar a su pareja. Los resultados fueron negativos. Sin embargo, ayer por la tarde volvió a mi consulta exigiendo que falsificara un test positivo, ofreciéndome una suma considerable. Me negué rotundamente, y la señorita Vega me amenazó con contactar a su padre, quien aparentemente tiene influencia en la junta directiva del hospital. Decidí escribirle porque, según entiendo, usted es la esposa del hombre a quien intentan engañar. No suelo involucrarme en asuntos personales de mis pacientes, pero la actitud de la señorita Vega me preocupó profundamente. Estoy dispuesta a proporcionar pruebas documentales si es necesario. Atentamente, doctora Claudia Montero. Releí el correo varias veces, procesando la información. Mi primer impulso fue llamar a Alejandro, pero me contuve. Necesitaba manejar esto estratégicamente. Llamé a mi abogado, Luis Mendoza, y le pedí que verificara la legitimidad de la doctora Montero y su información. Mientras esperaba su respuesta, me preparé para la reunión del consejo. A las 10 en punto, entré en la sala de juntas. Don Roberto y doña Elena ya estaban allí, junto con los otros 5 miembros del consejo. Faltaba una persona, Alejandro. Mi hijo se ha reportado enfermo hoy, explicó don Roberto secamente, pero he decidido que la reunión debe proceder sin él. Tomé mi lugar a la cabeza de la mesa, una posición que hacía apenas 24 horas habría provocado protestas. Hoy, todos parecían aceptarlo como natural. Señores, hemos convocado esta reunión para aclarar los eventos ocurridos anoche y establecer el camino a seguir. Comencé. Como ya saben, soy la accionista mayoritaria de Corporación Herrera, con un 38% del total. Don Roberto posee un 35% y el resto está dividido entre ustedes. Deslicé una carpeta a cada miembro. Aquí encontrarán los documentos que verifican mi posición, junto con un informe detallado del desempeño de la empresa durante mi gestión. También he incluido la estructura que propongo para avanzar, con don Roberto como presidente honorario del consejo. Uno de los miembros, Ricardo Fuentes, levantó la mano. Olivia, todos aquí reconocemos tu extraordinaria labor. La empresa ha florecido bajo tu dirección. Pero hay rumores inquietantes sobre Alejandro y su situación personal. Gracias por mencionarlo, Ricardo, respondí. De hecho, tengo información relevante sobre ese tema. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Luis. Información verificada. Doctora Montero confirmada. Tengo los documentos médicos. Me aclaré la garganta. Acabo de recibir confirmación de algo que sospechaba. La supuesta paternidad de Alejandro es una farsa. Isabel Vega no está embarazada. El murmullo en la sala fue instantáneo. Don Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro una mezcla de alivio y furia. ¿Estás segura, Olivia? Completamente. Tengo la declaración de la ginecóloga que atendió a Isabel, así como los resultados negativos de su prueba de embarazo. De hecho, intentó sobornar a la doctora para que falsificara los resultados. Doña Elena cerró los ojos brevemente,
como si estuviera procesando un dolor físico. ¿Por qué haría algo así? Creo que la respuesta es obvia, intervino Mariano López, el miembro más antiguo del consejo. Santiago Vega lleva años intentando adquirir nuestra tecnología. Cuando fracasó en su intento de compra directa, buscó otra estrategia. Usando a su propia hija, añadió Ricardo con evidente disgusto. No es la primera vez que Isabel participa en los juegos de su padre, dije. Alejandro e Isabel tuvieron una relación hace 6 años. Terminó abruptamente cuando la empresa comenzó a tener problemas financieros. Isabel simplemente desapareció. Don Roberto golpeó la mesa con frustración. Y ahora regresa justo cuando todo va bien. ¿Cómo pudo Alejandro ser tan ciego? ¿El amor, o lo que él cree que es amor, puede cegar a cualquiera?, respondió doña Elena con tristeza. Pero la pregunta más importante es, ¿qué hacemos ahora? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Alejandro entró furioso, seguido por Isabel. ¿Qué clase de reunión secreta es esta?, exigió. ¿Planeando cómo repartirse mi empresa a mis espaldas? Alejandro, contrólate, ordenó don Roberto. Esta es una reunión oficial del consejo. Tú mismo decidiste no asistir. Porque no fui informado adecuadamente, replicó, lanzándome una mirada acusadora. Mi secretaria recibió la notificación hace apenas media hora. Isabel se mantuvo detrás de él, su rostro una máscara de falsa indignación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que algo había cambiado. Ya que estás aquí, Alejandro, quizás quieras escuchar lo que estábamos discutiendo, dije con calma. Estaba informando al consejo sobre la situación de tu paternidad. Isabel se tensó visiblemente. ¿Qué situación?, preguntó Alejandro confundido. Isabel está embarazada de 4 semanas. Ya hicimos la prueba. ¿En qué clínica?, intervino doña Elena bruscamente. ¿Qué médico la atendió? Eso no es asunto tuyo, madre, respondió Alejandro, irritado. Me levanté lentamente y miré directamente a Isabel. La doctora Claudia Montero del Hospital San Vicente confirma que no estás embarazada, Isabel. De hecho, intentaste sobornarla para que falsificara los resultados. El color abandonó el rostro de Isabel. Alejandro se giró hacia ella, atónito. ¿Isabel? ¿De qué está hablando? Es mentira, balbuceó ella. Olivia inventó todo, esto para desacreditarme. Está desesperada por mantenerse en la empresa. Tengo los documentos médicos y la declaración firmada de la doctora, respondí tranquilamente. Y si necesitas más pruebas, estoy segura de que el consejo no tendrá problema en esperar mientras te realizas una prueba de embarazo aquí mismo, en este momento. Isabel dio un paso atrás, su fachada desmoronándose rápidamente. Esto es ridículo. No tengo por qué someterme a tal humillación. Alejandro la tomó del brazo, su expresión transformándose de confusión a ira. ¿Es cierto? ¿Me mentiste sobre el embarazo? Alex, por favor, suplicó ella. Podemos hablar de esto en privado. Olivia solo está intentando manipularte. ¡Separarnos! Responde la maldita pregunta, Isabel, exigió él, su voz temblando de rabia contenida. ¿Estás embarazada o no? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Isabel bajó la mirada, incapaz de sostener la de Alejandro. Lo hice por nosotros, murmuró finalmente. Sabía que si creías que íbamos a tener un hijo, finalmente tomarías el control de la empresa. Mi padre dijo que era la única manera de... No terminó la frase. No fue necesario. Alejandro la soltó como si su contacto le quemara. ¿Tu padre? Su voz era apenas audible. ¿Santiago estuvo detrás de esto? Isabel intentó tomar su mano, pero él la rechazó bruscamente. Alex, por favor, te amo. Lo del embarazo fue una mentira. Sí, pero mis sentimientos son reales. Alejandro retrocedió, su rostro una máscara de dolor y traición. ¿Cómo puedo creer eso ahora? Me utilizaste. Tú y tu padre me utilizaron para llegar a la empresa, para destruir mi matrimonio, para... Se interrumpió, girándose hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Olivia, yo. Levanté una mano, deteniendo sus palabras. No aquí, Alejandro, no ahora. Don Roberto se puso de pie, su autoridad,
natural imponiéndose en la sala. Isabel, creo que es mejor que te retires. Y por favor, informa a tu padre que cualquier futura comunicación con Corporación Herrera debe realizarse a través de nuestros abogados. Isabel miró a su alrededor, encontrando solo rostros implacables. Incluso Alejandro había apartado la mirada. Sin más palabras, recogió su bolso y salió de la sala, la puerta cerrándose suavemente tras ella. El silencio que quedó era pesado, cargado de emociones reprimidas y verdades dolorosas. Finalmente, Alejandro habló, su voz ronca. Necesito tiempo para procesar todo esto. Me retiro de la reunión. Sin esperar respuesta, salió con paso vacilante. Don Roberto hizo ademán de seguirlo, pero doña Elena lo detuvo con un gesto sutil. Déjalo, necesita espacio. Volví a sentarme, sintiendo el peso de las miradas del consejo sobre mí. Ahora que este asunto está aclarado, dije, retomando el control de la situación, sugiero que continuemos con nuestra agenda. El futuro de Corporación Herrera no puede esperar. Durante las 2 horas siguientes, discutimos estrategias, reorganizamos departamentos y establecimos nuevas metas. A pesar de la tensión residual, percibí un cambio fundamental en la actitud del consejo hacia mí. Ya no era simplemente la esposa de Alejandro que ocupaba temporalmente un cargo importante. Era Olivia Méndez, la mujer que había salvado Corporación Herrera y ahora dirigía su futuro. Cuando la reunión concluyó, don Roberto se acercó a mí. Has manejado todo esto con una dignidad admirable, Olivia. Pero la pregunta que no hemos abordado es, ¿qué sucederá entre tú y mi hijo? Me permití un momento de honestidad cruda. No lo sé, don Roberto. Lo amé profundamente, pero el daño que ha causado, no sé si puede repararse. Entiendo, asintió gravemente. Solo recuerda que, pase lo que pase entre ustedes personalmente, esta empresa necesita estabilidad. Y tú has demostrado ser su pilar más sólido. Mientras regresaba a mi oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Necesitamos hablar, por favor. Lo miré por un largo momento antes de guardarlo sin responder. Tendríamos esa conversación, sí. Pero en 1960, mis términos y cuando yo estuviera lista. Por primera vez en años, el tiempo estaba de mi lado. Pasó una semana desde la reunión del consejo. Me concentré en el trabajo, implementando cambios estructurales en la empresa y supervisando personalmente el desarrollo del proyecto de 1.000 millones. Durante esos días, Alejandro intentó contactarme repetidamente. Llamadas, mensajes, incluso flores enviadas a mi oficina. Lo mantuve a distancia, necesitaba tiempo para pensar con claridad. El viernes por la tarde, mientras revisaba unos contratos, Martina me anunció una visita. Don Roberto y doña Elena están aquí. Dicen que es importante. Los recibí en mi oficina. Doña Elena parecía preocupada, mientras don Roberto mantenía su habitual expresión de control. Olivia, necesitamos hablar sobre Alejandro, comenzó don Roberto. No está bien. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté manteniendo un tono neutral. Doña Elena intervino. No ha salido de casa en días, apenas come. Pasa horas encerrado revisando informes antiguos de la empresa, proyectos en los onboards que nunca mostró interesantes. Está intentando entender lo que construiste, explicó don Roberto. Creo que por primera vez en su vida, está viendo realmente el valor de lo que casi destruyó. Mantuve mi expresión impasible, aunque sus palabras provocaron una punzada de dolor que no esperaba sentir. ¿Y qué esperan que haga al respecto? Habla con él, pidió doña Elena. No te pedimos que lo perdones, solo que lo escuches. Ha estado sobrio por una semana, añadió don Roberto. Conoces a Alejandro, eso ya es un milagro. Me tomé un momento para considerarlo. Parte de mí quería mantener la distancia, protegerme del dolor que Alejandro había causado. Pero otra parte, quizás la parte que aún lo amaba, sentía curiosidad por este aparente cambio. De acuerdo, accedí finalmente. Puedo verlo esta noche, pero no prometo nada. Don Roberto asintió, visiblemente aliviado. Es todo lo que pedimos. Una cosa más, añadió doña Elena antes de marcharse. Él no sabe que venimos a hablar contigo. No queríamos que pareciera una intervención organizada. Esa noche, mientras conducía hacia la casa que había compartido con Alejandro, repasé mentalmente lo que diría.
3 años de matrimonio, de construir juntos una vida, no podían borrarse fácilmente, pero tampoco podían ignorarse sus acciones recientes. Alejandro abrió la puerta casi inmediatamente después de que toqué el timbre. Su aspecto me sorprendió. Barba incipiente, ojeras profundas, ropa arrugada. Tan diferente del hombre impecablemente vestido que siempre cuidaba obsesivamente su imagen. Olivia. Su voz sonaba ronca, como si llevara días sin usarla. No esperaba verte. Necesitamos hablar, dije simplemente. Me condujo a la sala. La casa estaba notablemente ordenada contra lo que había imaginado. Sobre la mesa del comedor vi varios archivos y carpetas con el logo de Corporación Herrera. ¿Quieres algo de beber?, ofreció nervioso. No, gracias, no me quedaré mucho tiempo. Se sentó frente a mí, sus ojos evitando los míos. He estado revisando tus proyectos, comenzó, señalando los archivos. Lo que has construido es extraordinario. No tenía idea. Nunca preguntaste, respondí con franqueza. Asintió lentamente, aceptando el golpe. Merezco tu desprecio. Lo que hice, no hay excusa. No vine a escuchar tus disculpas, Alejandro. Lo sé, pero necesito que entiendas algo. Se inclinó hacia adelante, finalmente mirándome directamente. Isabel fue un error estúpido que cometí porque me sentía inseguro, porque no podía aceptar que tú fueras mejor que yo en algo que debería ser mi legado. Me mantuve en silencio, permitiéndole continuar. La verdad es que siempre me sentí intimidado por ti, tu inteligencia, tu determinación. Mientras tú construías el imperio que mi padre soñó, yo me conformaba con vivir de sus frutos sin aportar nada. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque perdiéndote he entendido lo que realmente importa, respondió, su voz quebrándose ligeramente. No el apellido, no el dinero, sino construir algo que perdure, como lo que tú has hecho. Por un momento vi un destello del Alejandro del que me enamoré. Vulnerable, sincero, capaz de reconocer sus errores. Pero también recordé cómo me había humillado públicamente, cómo había intentado arrebatarme todo por lo que había trabajado. Quiero aprender, continuó ante mi silencio. Quiero entender la empresa, contribuir realmente. No para tomar el control, sino para ser digno del legado que estás construyendo. Me levanté, necesitando distancia física para mantener la claridad mental. Suponiendo que te creo, ¿qué propones exactamente? Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Asígname un proyecto, uno real. No esas tareas simbólicas que antes me dabas. Déjame empezar desde abajo si es necesario. Lo estudié detenidamente, buscando señales de manipulación, pero solo vi fatiga y arrepentimiento genuino. Lo pensaré, respondí finalmente. Pero si decido darte esa oportunidad, será bajo mis condiciones. Y al primer signo de que vuelves a tus viejos hábitos, se acabó. Definitivamente. Alejandro asintió, un destello de esperanza iluminando sus ojos cansados. Es más de lo que merezco. Gracias. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo su mirada fija en mi espalda. Olivia, llamó antes de que saliera, independientemente de lo que decidas sobre la empresa. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Que nosotros... No hables de nosotros, lo interrumpí firmemente. No hay un nosotros, Alejandro. Lo destruiste la noche que me humillaste, frente a todos. Sin esperar su respuesta, salí a la noche fría, sintiendo una extraña mezcla de resolución y melancolía. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, reconocí que una parte de mí siempre amaría al hombre que Alejandro podrían haber sido, pero mi futuro, y el de Corporación Herrera, ya no dependían de él. Un año después, la sala de conferencias principal de Corporación Herrera estaba repleta. Ejecutivos, inversores y periodistas esperaban ansiosos el anuncio que había generado especulaciones durante semanas. En la primera fila, don Roberto y doña Elena observaban con evidente orgullo mientras yo me preparaba para subir al podio. Bienvenidos a todos, comencé, ajustando ligeramente el micrófono. Hoy marca un día histórico para Corporación Herrera. Después de 4 años de transformación y crecimiento constante, es un honor anunciar nuestra expansión internacional.
Las pantallas detrás de mí mostraron simultáneamente los mapas de México, Brasil, Colombia y Chile, con puntos rojos, indicando nuestras nuevas sedes. La apertura de estas 4 filiales representa una inversión de 3.000 millones de pesos y la creación de más de 2.000 empleos directos. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Entre el público identifiqué a varios rostros que hace un año habían presenciado mi humillación pública. Hoy esas mismas personas me miraban con respeto indisimulado. Este proyecto no habría sido posible sin el esfuerzo coordinado de nuestro equipo de expansión internacional, liderado por Alejandro Herrera. Las miradas se dirigieron hacia Alejandro, sentado discretamente en un extremo de la primera fila. Vestía un traje sobrio, sin la ostentación que antes lo caracterizaba. Asintió brevemente en reconocimiento, pero mantuvo su expresión profesional. Durante los últimos 12 meses, Alejandro había trabajado incansablemente para demostrar su valía. Comenzó en un puesto menor, aprendiendo aspectos del negocio que antes ignoraba completamente. Cuando surgió el proyecto de expansión internacional, vi una oportunidad para poner a prueba su compromiso real. La visión estratégica de Alejandro y su dedicación a este proyecto han sido fundamentales. Continué. Bajo su liderazgo, hemos establecido alianzas clave en cada país y asegurado condiciones favorables para nuestra operación. Era cierto. Alejandro había demostrado una capacidad que ni yo misma esperaba. Sin los vicios que antes lo distraían, su inteligencia natural finalmente encontró un propósito. Después de la presentación formal y la sesión de preguntas, la multitud se dispersó para el cóctel. Don Roberto se acercó, su mano extendida, hacia mí. Impresionante como siempre, Olivia. Tu padre estaría inmensamente orgulloso. Gracias, don Roberto. Significa mucho viniendo de usted. Has transformado completamente esta empresa, añadió, observando la sala llena de inversores, entusiastas. Y no solo la empresa. Su mirada se dirigió hacia Alejandro, quien conversaba animadamente con unos ejecutivos brasileños. Su español fluido mezclado con frases en portugués mantenía a su audiencia atenta. Nunca pensé que vería a mi hijo así, confesó don Roberto. Comprometido, respetado por sus logros reales, no por su apellido. Se lo ha ganado, admití. No fue fácil confiar en él nuevamente, pero ha demostrado que realmente quería cambiar. Doña Elena se unió a nosotros. Elegante como siempre. El divorcio parece haberle sentado bien a ambos, comentó con la franqueza que la caracterizaba. El proceso de divorcio había sido sorprendentemente civilizado. Alejandro renunció a cualquier reclamo sobre mis acciones, y yo le concedí una participación minoritaria pero significativa como reconocimiento a su reciente contribución. Nuestra relación personal se había transformado en una colaboración profesional efectiva, basada en el respeto mutuo y límites claros. Olivia, hay alguien que quiere conocerte, dijo doña Elena señalando discretamente hacia un hombre, alto que conversaba con uno de nuestros inversores principales. Carlos Montero, fundador de Tecnológicas Avanzadas. Está interesado en una posible fusión. Lo conozco por reputación, respondí. Su empresa tiene una tecnología complementaria a la nuestra y está soltero, añadió doña Elena con una sonrisa cómplice. Divorciado, sin hijos y, según mis fuentes, completamente intrigado por la mujer que revolucionó Corporación Herrera. Elena, por favor, intervino don Roberto. Olivia tiene suficiente con dirigir un imperio empresarial. Sonreí ante su intercambio. En muchos sentidos, se habían convertido en la familia que necesitaba durante este año de transformación. Lo conoceré por razones estrictamente profesionales, aclaré, aunque no pude evitar notar que Carlos Montero era ciertamente atractivo, con una presencia que transmitía inteligencia y seguridad. Mientras me dirigía hacia él, sentí una mano ligera en mi brazo. Era Alejandro. Solo quería agradecerte, dijo en voz baja, por darme esta oportunidad, por creer que podía ser mejor. Te la ganaste, respondí sinceramente. Tu trabajo en este proyecto ha sido excepcional. Sé que nunca podremos volver a lo que fuimos, continuó su mirada seria. Pero espero que algún día podamos ser amigos, al menos. Lo miré detenidamente, evaluando si sus palabras eran sinceras. El hombre frente a mí era muy diferente del playboy arrogante que había intentado destruirme. Este Alejandro había encontrado propósito, había aprendido humildad. Creo que estamos en camino a eso,
concedí finalmente. Un paso a la vez. Asintió, satisfecho con mi respuesta, y se alejó para continuar su conversación con los moneyboys ejecutivos brasileños. Lo observé brevemente antes de dirigirme hacia Carlos Montero. El pasado con Alejandro ya no definía mi presente, ni limitaba mi futuro. Durante los meses siguientes, Corporación Herrera continuó su ascenso meteórico. La expansión internacional superó todas las proyecciones, consolidando nuestra posición como líder en el sector. Alejandro siguió demostrando su valor, ganándose el respeto de empleados y competidores por igual. Mi relación con Carlos Montero evolucionó de lo profesional a lo personal. A diferencia de Alejandro, Carlos me valoraba, precisamente por mi fortaleza e independencia. No competía conmigo, me complementaba. Una tarde, mientras revisaba el informe trimestral en mi oficina, recibí un correo de Isabel Vega. Lo abrí con cierta cautela, recordando nuestro último encuentro. Estimada Olivia, probablemente te sorprenda recibir noticias mías después de todo este tiempo. He seguido el crecimiento de Corporación Herrera y debo admitir mi admiración por lo que has logrado. Mi padre falleció el mes pasado. En sus últimos días, reconoció el daño que causó con sus ambiciones desmedidas. Me pidió que te transmitiera sus disculpas, aunque sé que palabras no pueden reparar el daño causado. En cuanto a mí, he iniciado mi propio camino, lejos de los esquemas y manipulaciones. Quizás algún día pueda demostrarte que las personas realmente pueden cambiar. Isabel Vega. Cerré el correo sin responder. Quizás lo haría eventualmente, quizás no. El perdón era un proceso, no un evento, y algunas heridas necesitaban tiempo para sanar completamente. Mi teléfono sonó. Era Carlos, recordándome nuestra cena de esa noche. Sonreí al confirmar la reservación. Mi vida se había transformado en formas que nunca imaginé. Antes de salir de la oficina, me detuve frente a la fotografía enmarcada en mi escritorio. Mi padre, Carlos Méndez, sonriendo junto a un prototipo de su invención. A su lado, había colocado el recorte de periódico más reciente sobre Corporación Herrera, con el titular De la crisis al imperio global, la transformación bajo el liderazgo de Olivia Méndez. El legado de mi padre estaba seguro, y mi propio legado apenas comenzaba a construirse.